tardes, noches, cuando estén viendo esta entrevista. Bienvenidos a SDP Mañana. Yo soy Liz Vilchis y hoy tenemos un invitado muy especial. Rodrigo Galván de las Heras es uno de los encuestadores más reconocidos de México, mercadólogo de formación con estudios de posgrado en investigación de mercados y comunicación. Desde 2010 dirige De las Heras Demotecnia, firma especializada en estudios de opinión pública y estrategia político-electoral. Bajo su liderazgo, la empresa ha destacado por su precisión de estimaciones en procesos clave como las elecciones presidenciales de 2018 y 2024. Además, ha sido presidente del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas y el profesor universitario desde hace más de 16 años. Hoy conversamos con él para entender qué hay detrás de los números, cómo se mide el ánimo social y cuál es el papel de las encuestas en la vida democrática del país. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué honor que me hayan invitado. Oye, quiero preguntarte en primer plano, ¿quién es Rodrigo de las Heras más allá de tu profesión y a lo que te dedicas? Pues mira, soy hijo de María de las Heras, una encuestadora muy famosa en este país. Por lo tanto, poco me dejaron a mí como para decidir. Soy papá de 3, soy fan de los Pumas de la Universidad Autónoma de México a muerte, aunque ganen. Aquí también. ¿Sí? Qué bueno. Se ve gente seria que sabe leer desde chiquito. Sí, muy fan de los Pumas y mi hobby va a sonar... fifí es el término, pero sí, es el golf. Me encanta el golf, es lo que me gusta hacer. Oye, quiero preguntarte, tu historia personal está profundamente ligada, como ya decías, a tu madre María de las Heras. ¿Cómo influyó esto? Dices que no tuviste opción, pero ¿cómo influyó esto para que tú eligieras dedicarte a esto? Sí, exacto. Ya usaste ahí un verbo que no sé si yo lo usaría, que es elegir, ¿no? Sí, porque cuando eres chiquito que quieres ser futbolista, quieres ser policía, ¿no? Quieres ser escritor, pero nadie dice, ay, yo quiero ser encuestador de gran... No, nadie. Y ya que lo conoces menos, ¿no? Pero mis trabajos en verano, por ejemplo, era codificar cuestionarios. Okay. Y entonces, pues sí podía yo salir a jugar y irte con tus cuates y eso después de que trabajara cierto momento. Y entonces, pues codificaba cuestionarios, se hacían en papel antes, ¿no? Mi mamá se casó con un político, okay, César Augusto Santiago, que es un político de estos profesionales de antes. Y entonces todo el día estaban hablando de eso, y entonces cuando íbamos de viaje hablaban de eso, y cuando comíamos hablaban de eso, ¿no? Y entonces... O sea, te politizaron desde bebé. Desde bebé. Entonces, estás en eso y generas, sí, la verdad es que generas un conocimiento que no te lo da nada que se estudie, y al final, pues la vida te va llevando a ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando te das cuenta, ya eres encuestador. O sea, ya te llegó ahí, ¿no? Y yo crecí otra vez entre cuestionarios. ¿Cómo era ella cuando trabajaban? O sea, tú no elegiste, ella te metió al mundo de las encuestas. ¿Cómo era trabajar con ella? Pues horrible. ¿Por qué? Horrible. No, a ver, dime un recuerdo personal que tengas. Tú vas por ahí, todo el mundo, ay, María de las Heras tan simpática, así, puta, trabajen con ella, vas a ver. ¿Y cómo es trabajar contigo? Mira, fíjate, primero con ella, porque la verdad es que nos parecíamos mucho y teníamos puntos de vista muy diferentes, pero ella siempre fue la jefa. Y entonces adentro, porque además cuando es tu madre y las pláticas de trabajo se terminaban en porque soy tu madre y se acabó, pues poco tenías que hacer. Sí, poco tenías que hacer. Lo que sí, siempre fuimos muy disciplinados en que se llegaba a una conclusión, cualquiera que fuera, se argumentaba, y hacia afuera, o sea, hacia la empresa, siempre se respetaba lo que decía, ¿no? Entonces, una mujer, imagínate, guapa, inteligente, talentosa, exitosa, ¿cómo discutes con ella? No hay manera, o sea, no ganas una. No, perdiste. Una. Sí, pero al mismo tiempo también me dio oportunidad de convivir con ella muchísimo y era muy divertida también. Entonces eso. Y yo como jefe soy exactamente igual. Siempre quise no parecerme, ¿no? Mi misión con ella siempre fue, todos los procesos de la empresa dependían de ella cuando yo llegué. Okay. O sea, Liz me decía, mira, y abres un PowerPoint, o sea, ¿de verdad me trajiste para decirme que yo abriera un PowerPoint y cómo usarlo? Pues con el tiempo, desafortunadamente, me he convertido en algo muy parecido. Y entonces trato de controlar todo. Y me ha costado mucho desmariaizarme yo también, ¿no? Y tratar de dejar que la gente me ayude en lugar de yo decirles qué hacer. Mira,
Fue responsable de los estados, voy a leer esto, dice, fue responsable de los estados en la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio. ¿Qué te contaba acerca de esa campaña? Porque esa campaña yo creo que marcó un hito en la historia de México. No, hombre, fue una cosa brutal. Mira, primero hay que decir que Luis Donaldo Colosio fue el primero, porque todo el mundo dice que fue el primero en entrar en las encuestas. Él ni sabía qué era, ¿no? Entonces le dijo un día a Luis Donaldo a mi mamá, porque ellos se conocían de la Secretaría de Programación y Presupuesto, y mi mamá pues era buena para los números, pues actuar y tal. Y le dijo, oye, mira, están haciendo unas cosas en otros lados que les dicen encuestas. ¿Por qué no vas a ver y haces una? Entonces, pues imagínate, de ahí empezó. ¿Y quién las estaba haciendo del otro lado? No, las estaba haciendo Gallup, por ejemplo, ¿no? Las estaba haciendo Nielsen en todo el país, en todos los países fuera de México, pero en México no había una medición de opinión pública como tal. Entonces, Luis Donaldo fue el primero que le metió para la investigación. Y fue una encuesta, la primera que hicieron muy buena porque la hicieron en Yucatán y ya después de lo que se gastó, inventar el modelo y tal, y llegó y le dijo, ¿y qué dice eso? Pues dice que puedes ganar o que puedes perder. Mira que fíjate qué bonita está la encuesta. No sirve para nada, ¿no? Y ahí empezó, y entonces empezó a evolucionar con eso. Luis Donaldo en su campaña le hizo mucho caso a las encuestas, mucho caso. Encuestaron en Demotecnia en todos los estados, encuestaron los 300 distritos. Yo creo que nunca se ha vuelto a hacer eso. Y María de las Heras no solamente hizo eso, sino que se encargó de un búnker en donde se contrataron a los encuestadores que estaban en ese momento, a todos, se repartieron el país y toda la información iba cayendo de Demotecnia. ¿Por qué te digo eso importante? Porque el día que lo mataron, imagínate, el día que lo mataron, yo estaba en la oficina de mi madre, yo tenía 15 años, lo mataron y le hablaron y dijeron, no, le dieron un botellazo y mi madre dijo, no, ya lo mataron. Empiezan a quemar todo. Y yo a los 15 años, imagínate, ahí parado diciendo, ¿cómo empiezan a quemar todo? Pues es que no sabemos por qué lo mataron, ni quién lo mató, ni qué pasó, ni no sé qué. Y así fue. Y empezaron, a mí me llevaron a mi casa y ahí se quedaron a destruir toda la información y todas las encuestas que había en ese momento. Porque, pues, la verdad no se sabía qué iba a pasar y mejor fue horrible. Y en ese momento iba a ganar. Sí, o sea, las encuestas decían que Luis Donaldo iba a ganar. Exacto. De hecho, llegó un momento que estuvo por debajo de las encuestas de manera importante y empezó a crecer después de ese famoso discurso enfrente del Monumento a la Revolución de veo un México con hambre y con sed de justicia. Se retomó la campaña y ahí es donde viene el asesinato y todo cambia. Y entonces, claro, las encuestas, yo siempre digo, pues somos como los proctólogos de los políticos. ¿Qué? Claro, pues nosotros les conocemos absolutamente todo, ¿no? Lo medimos. Entonces hay cosas que se publican, pero hay cosas que no se publican. Claro. Entonces nosotros tenemos toda esa información, pues ahí tenía todos los análisis de proctólogo de Luis Donaldo, imagínate, ¿no? Oye, quiero preguntarte algo personal. Claro. ¿Cuál era la relación de tu madre con Federico Arreola? Porque él también trabajó en la campaña de Luis Donaldo. Eran divertísimos. Un par de locos que juntos, mira, divertísimos. ¿Cómo se peleaban? Era una cosa que de verdad morías de la risa. Federico era muy cercano a Colosio. Yo no sé si alguna vez lo ha platicado Federico, pero si no voy a cometer la infidencia yo. Ándale, hazlo. La verdad es que sí. Un día los encerró y les dijo, ustedes se van a quedar aquí y hasta que no me tengan una solución de qué vamos a hacer con toda la campaña negra que están sacando y ustedes saben de esto y no sé qué, y se van a quedar aquí hasta que no me cuenten cómo le vamos a hacer. Y entonces que salieron como 8 horas después. Regresó y ¿qué? No sabemos. Te lo juro, no sabemos. Eran muy buenos amigos, muy buenos amigos. De hecho, mi madre escribió 2 libros y Federico presentó el primero de ellos. Eran muy buenos amigos, muy divertidos, muy divertidos. Mira, vamos a entrar en materia. Venga. En el año 2000 fueron pocas las encuestadoras que participaron con Fox. Sí. ¿Qué hacía diferente ahora que los datos? Mira, primero, en ese momento había un partido hegemónico, ¿no? En donde ese partido hegemónico contrataba al 98% de las encuestadoras de este país. Claro. Y entonces entonces salir de ese esquema, hoy no. Hoy se publican de uno y otro y no se ve mal que una empresa trabaje en una elección para alguien y para otra. No, antes no era así. Había encuestadores del PRI y 2 o 3 improvisados. Eso es lo que había, ¿no? No había más.
Ahora hay una diversidad. Ahora hay una perversión completa de los números y de las encuestas que antes no había. Antes se respetaban mucho más. ¿Cuál es la perversión? Moverle a los números, sin duda. Hoy hay millones de casas encuestadoras que nacen y mueren cada elección y con el hecho de moverle a los números y publicar que un aspirante es mucho más conocido que otro, o que un partido ya alcanzó al otro, o que ya se acabó la elección, ¿no? Ese tipo de cosas, sumadas a los errores propios de cualquier industria, pues hacen que hoy exista una perversión real de las encuestas en México real. ¿Se hace trampa para generar una percepción? Sin duda, sin duda. Pero a ver, vamos a empezar, me voy a hacer un poquito para atrás. En las encuestas, como en cualquier industria, en el periodismo, en la carpintería, albañilería, ¿no? Hay buenos y hay malos. Sí. ¿No? Hay los doctores, sobre todo. Hay buenos y hay malos. O sea, ahí si tu modelo funciona, tu modelo no funciona. Y eso te lo da la historia, ¿no? Al paciente que se le han muerto 50, pues, ¿no? No vas a ir con ese doctor, ¿no? No. Bueno, o sea, bueno. Y luego hay honestos y hay deshonestos. Como en cualquier industria. Como en cualquiera, ¿no? Acá igual. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy en México, de un rato para acá, en México las elecciones se definen con base en quién va a ganar. Ok. ¿No? Los mexicanos casi no nos gusta votar por quien va a perder. Claro. En los Pumas hacemos ciertas excepciones a veces, Claro. ¿no? Pero en México no nos gusta votar por quien va a perder. Entonces, la percepción de triunfo marca esas diferencias. Tú puedes ver las diferencias entre la elección del presidente López Obrador a la de la presidenta Claudia Sheinbaum, y ella sacó 5 millones de votos más, que son exactamente el número de puntos que creció en percepción de triunfo. Entonces, quien va a ganar la elección, o quien la gente cree que va a ganar la elección, Es por la que votan. es por la que votan. Entonces, ¿quién le dice a la gente quién va a ganar? Pues las encuestas. Y entonces se prestan, ¿no?, una serie de gamberros y rufianes a inventar números y nos meten a todos en las encuestas. Ay, a mí se me viene a la mente una que no lo voy a decir. ¿Por qué? Por respeto a ti. Pero, bueno, dos. Que vienen. Qué pocas. Massive Caller Sí. y México Evalúa. México elige. México elige, No, perdón. hombre, a ver, vamos a suponer que no fueran deshonestos. No, sí son. Perdón. Vamos a suponer Perdón, que no, Rodrigo, que pero no sí fueran son. deshonestos. Pues son malazos, porque mira que decir que iba a ganar Xochitl, lo que estaba empatada la elección. Yo prefiero que sean malos, no deshonestos, pues por lo menos tienen pretexto, pero si no lo son, pues entonces son malazos que se dediquen a otra cosa. Claro. ¿No? Y desafortunadamente esas dos casas encuestadoras estaban contratadas por la campaña de Xochitl y entonces se presta a que uno piense mal. El INE ahora hace una serie de cosas que te permiten medio saber quién está haciendo o no bien las cosas, ¿no? Oye, tu nivel de precisión está cañón. Gracias. Desde tiempos inmemoriales, pero vamos a las últimas tres. Sí. Enrique Peña Nieto, Sí, Andrés Manuel López Obrador Sí. y Claudia Sheinbaum. sí. Fíjate que te voy a contar 3 historias buenazas de las 3 campañas. Perfecto, Te me van a encanta. gustar. La primera, de Enrique Peña Nieto, digamos que fue, ya ves el cuadro ese donde se pasan el poder, ¿no? Porque fue la última encuesta que entregó mi madre. Entonces, ella ya estaba en el hospital, estábamos trabajando para Uno TV, era el medio que nos había contratado, y ella entró al hospital el día que tenía que presentar la última encuesta, y me dijo, ve tú. Y yo, ¿cómo voy a ir? O sea, ¿no? Pues ve tú, y fui, y presenté la última encuesta. Ella se murió un mes después de la elección, o sea, sí alcanzó a ver que se murió como la número 1, porque fue la encuesta número 1, la más precisa de todas en esa elección, y no sé, tenía como 3 meses de que se había muerto y yo tenía su teléfono, y seguían llegando mensajes de felicitación por su encuesta. Sí, no, increíble. Un homenaje. Sí, bien. haz de cuenta que se retiró como la número 1, ¿no? Entonces, para mí fue en contraste esa elección, porque fuimos la mejor casa encuestadora, que nos había costado mucho porque nuestro modelo había fallado en el 2010 y recuperarnos nos costó muchísimo. Fuimos la única casa encuestadora que había sido históricamente el PRI, pero que el PRI nunca contrató porque estaban peleados con nosotros.
y una serie de cosas, ¿no? Entonces, fue y mi lanzamiento, digamos, al mundo, ¿no? Ese fue tu solito. Sí, y luego viene la del presidente López Obrador, en donde es la primera que me toca a mí solo. Entonces, hasta antes del 2018 yo era el hijo de María. Claro. Y era muy difícil porque cuando publicabas una encuesta que iba en contra del PRI, por ejemplo, te hablaban los priistas y decían, si viviera tu madre se volvería a morir. Bueno, cosas Pero esas. eso es lo que dicen los números. Exacto. ¿No? Y luego publiqué la de López Obrador y publiqué que iba a sacar más de 30 millones de votos. Ajá. Y la gente me veía, ¿qué? Estás loco, hombre. Nunca nadie ha sacado más de 20. ¿Cómo va a sacar más de 30? Y lo sacó. Y yo creo que en esa elección dejé de ser el hijo de María. Claro. Ahí, yo creo que fue esa. ¿Y cómo le hiciste? O sea, porque fue una... O sea, el expresidente López Obrador venía de 3 campañas, Sí, ¿no? sí. En la que, pues, digamos, en la primera, voy a decirlo como lo pienso, la robaron, Sí, la segunda la compraron y la tercera la ganó. sí. Pero la ganó arrasando. Ujú. O sea, pero también fue una, digamos, en contraste de la comunicación, Sí. seguían con una campaña negra absoluta en contra del que se volvió presidente en ese momento, el candidato Sí. López Obrador. Y entonces, ¿cómo contrastaba lo que uno escuchaba en el aire de lo que se veía en la calle, que era, pues, tu chamba? Básicamente, ver que Sí. iban a votar por López Obrador. Mira, y añado a lo que estás diciendo. ¿Te acuerdas que cuando acabó la campaña de Peña, todo el mundo se quedó con que si hubiera durado un mes más la ganaba López Obrador? Sí. Ahí empezó la percepción de triunfo de la que te estaba hablando. Y O sea, un mes después de la elección de Peña Nieto. Yo creo que la percepción empezó en la Ibero, la percepción de triunfo. Y ahí empezaron a cambiar las cosas, pero vino la elección y se redujo la distancia considerablemente, ¿no? A 7 puntos. Pero luego ahí empezó, me parece a mí que ahí empezó el camino a que la percepción de triunfo ya la empezaba a tener Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque la mayoría de las encuestas, no sé por qué, traían diferencias de 15, 11, 12, 14 puntos. Nosotros publicamos 7. Entonces la percepción de la gente es que era mucha la diferencia y cuando vino la elección resulta que fue bien poquita. Sí. Entonces la gente dijo, no, pues este sí puede ganar. Y entonces la percepción de triunfo empezó a cambiar, y a cambiar, y a cambiar. Y durante esos 6 años vino la elección, en el 2015, la elección de la Ciudad de México, donde nació Morena, y arrasó. Y cuando arrasó Morena en la Ciudad de México, la percepción de triunfo fue... Sí, es una caja de resonancia en la Ciudad de México. Eso fue lo que empezó a pasar. ¿Y por qué nosotros lo vimos? Porque nosotros tenemos un modelo electoral en donde, si bien no es predictivo, porque ninguna encuesta es predictiva, sí es un modelo que se cruza con la historia electoral. Tal vez la diferencia entre nosotros y otras casas encuestadoras es que nosotros basamos nuestros resultados en la historia electoral. Ok. ¿Dónde fallamos nosotros? Porque tampoco somos infalibles. En la elección del Bronco, por ejemplo. ¿Qué pasó ahí? Nosotros dijimos que el Bronco iba a ganar por 1 punto, ganó por 22. Pero no solo, sino que todas las encuestas, menos una o dos, el Norte fue una y Buendía fue otra, que Buendía dio 8 puntos y fueron 22, pero el Norte sí dijo que iba a ser una madrina espantosa, porque como mi modelo funciona con la historia, no habían habido independientes en este país. Era un fenómeno, le llamamos nosotros en el argot estadístico, es un fenómeno, un punto de fuga, que no conocíamos y movió todo nuestro modelo. Claro, después de eso, ya nunca volvimos a medir mal a los independientes, que al final logró la percepción de triunfo, ¿no? Entonces, nuestro modelo que se calibra elección tras elección, llega a cada una de las elecciones con un buen de historia, que le da estabilidad al modelo, ¿no? Volvamos a Andrés Manuel. Venga. ¿Cómo viste esa elección? Mira, yo la sufrí mucho. Yo también. ¿Sabes qué pasa? Que la vida de los encuestadores, por eso se los digo, te dije al principio, no se dediquen a esto. No lo vale. No le hagan caso. La vida de los encuestadores se juzga con el día de la elección y es horrible, porque si yo hago encuestas para una marca de shampoos y les digo, su shampoo no le gusta al 60%, a ver, compruébamelo.
Entonces, ¿cómo lo van a comprobar? No hay manera. Pero una elección te lleva a un juicio, ¿no? Final. Y sea mucho, sea poca la diferencia, siempre habrá diferencias. Pero en la elección de Andrés Manuel, todos decían una cosa completamente diferente a la mía. Es que eso es lo que te quiero preguntar. O sea, tú fuiste Sí. el único que decías, o sea, 30 millones, señor, Sí. o sea, la va a romper. 30 millones. ¿Y cómo hablabas entre tus amigos encuestadores? No, o sea, hombre, que no, se la rompían. Les jugué una lana. Sí, por supuesto. Y además ellos te lo van a aceptar. Les jugué una lana y en la del 24 otra vez. O sea, no aprendieron. Ah, no aprendieron. No aprendieron. Me decían, 30 millones está, lo métale una lana. Y luego cuando dije 34 millones para la presidenta Sheinbaum, me dijeron, estás loco, ¿cómo va a sacar más que López Obrador? Métale una lana. Y les volví a ganar la comida. Era muy difícil que lo creyeran, sobre todo la cantidad de votos. Era algo que nadie me creía. Entonces, ¿cómo lo viví? Pues con un dolor en el cuello, de estrés, de no dormir, porque estás de acuerdo que yo no era María de las Heras, y si yo no hubiera hecho bien esa elección, además me la jugué, yo me pude ir al bulto, como decíamos, al bulto es, pues no te vas a los 30 millones, nada más di que va a ganar por más de 10 puntos y con eso nadie te va a decir que está mal. No, Sí. yo me fui al arriesgar, ¿no? Es Al que son ataque. 3 elecciones a que le atinas, o sea, así preciso. Sí, entonces dije, no, pues a por esas. Entonces, aquí, en esa me jugué todo. Entonces, la del Andrés Manuel fue de muchísima presión, para mí, ¿no? Y ya la de Claudia ya fue como, bueno, de la presidenta Claudia Sheinbaum ya fue como... Sí, pero también déjame decirte, porque estuvo... ¿Sabes qué pasa? Que no sé por qué los demás seguían sin verlo. Entonces, yo veía, por supuesto que Massive Caller en México le dije no, porque los conozco, ¿no? Pero sí veía que muchas casas encuestadoras daban empate en la Ciudad de México, por ejemplo. Y yo publiqué 14 puntos en la Ciudad de México. Yo publiqué 35 en Veracruz y los 9 que quedaron en Yucatán. Y nadie estaba publicando eso. Y yo les decía, oigan, ya publiquen, no sean así. Sí, y nadie está diciendo. Entonces, esta también la sufrí muchísimo porque voy a cometer otra infidencia. Eso. Dentro de esa Hágame campaña, el reel. dentro de esa campaña, también me dijeron, oye, hermano, y aquí ya no te están creyendo, ¿eh? Yo sé que andas buscando chamba y todo porque sabes que van a ganar, pero no te estamos creyendo, ¿eh? Y les dije, perfecto, eso me pasa muchas veces. Y ni modo. Y ni modo. ¿Y qué pasó? Arrasó todo el país. Sí, y la verdad es que sí funcionó y recibí mensajes muy bonitos de quien los tenía que recibir al día siguiente diciendo qué bueno que el que no falló fuiste tú. Bueno, ahora yo me voy a poner personal. Venga, o sea, sí. con esto último que acabas de decir. Sí. O sea, después de lamentable fallecimiento de tu mamá, Sí, tienes 2 elecciones, que eres exacto. O sea, emocionalmente te pega, o sea, decir, Sí, mucho. claro, Por o sea, supuesto. porque eres heredero de un, o sea, digamos, de un prestigio, Sin duda. honor y de un buen trabajo. Entonces, pues o sea, cuando te volviste Rodrigo, tenías que demostrar que estabas a la altura de todo esto, ¿no? sí, mira, era súper difícil porque es como si te heredaran un Ferrari. Pero a ver, no choques el Ferrari, ¿no? Uy, no. Pero tú no eres piloto. Entonces, sí estuvo difícil, la verdad. Fue hasta una decisión de vida, de si quería hacerlo o no quería hacerlo, ¿no? Pero dices que no tuviste No tuve opción. opción. O sea, ya cuando estaba ahí, porque cuando él se murió, pues se murió tu madre, pero se murió la jefa, pero se murió la imagen de la empresa, Claro. se murió la que vendía, ¿no? Y entonces, pues o sea, la primera decisión era, ¿seguimos o no? La verdad es que el trabajo no me dejó frenar y seguía teniendo mucho trabajo y no frené, sino a lo mejor decido otra cosa. Pero por supuesto que en esas 2 elecciones la satisfacción personal es brutal. Yo, déjame decirte que una de las cosas más emotivas tal vez en la de la presidenta Claudia Sheinbaum es que mucha gente, como nunca antes, después de una elección, me llamó. O sea, fue algo como que la de López Obrador se enteró el círculo rojo, ¿no? Los expertos, los medios, ¿no? Pero en esta como que se enteró muchísima más gente. Y no sé si te pasa a ti, pero yo siento que la de Claudia Sheinbaum estuvo el país muy polarizado. Y muy atento a todo lo que pasaba. Todo. Y entonces las comidas ya eran una pesadilla. Acababan en, no, yo ya me voy, que no sé qué, y fifís, y chairos, y bueno, yo de veras siempre pongo el mismo ejemplo, ya no lo voy a poner porque ya me regañan, pero voy a decir
reales, ¿no? Pero alguien que en mi casa decía, no, es que este señor no ha hecho nada por mí, entonces, pero ya peleas. Y le decía, bueno, pues yo no creo, porque mire, antes usted no sabía muchas cosas y ahora es usted experto en aeronáutica. Es experto en revolución venezolana, cubana. Es ambientalista por eso de los trenes. Claro. ¿Saben de hidrocarburos? No, de Fuerza Aérea, De Fuerza Aérea. del Ejército, uy. No, Seguridad Nacional. De los pernos con que se construyen las refinerías saben de todo, ¿no? Saben de balastro. Entonces, esa la viví muy, muy fuerte porque todos los que estaban en contra, ¿no? Ese 30% que estuvo en contra de Claudia Sheinbaum, que además muchos de ellos se mueven en el círculo en el que uno se mueve, pues recibí llamadas de ellos de reconocimiento después de la elección. Y eso, la verdad, fue una satisfacción súper emotiva, la verdad, de estas que sí te alimentan el ego, ¿no? Claro. Y la verdad, necesario. Sí, lo mínimo. O sea, ya, mínimo. Oye, mira, aunando lo que tú dices sobre esta cosa donde uno pertenece a un círculo social, sí. ¿no? O sea, históricamente. Yo soy antropóloga, entonces ahí te va. Tú es lo contrario. Entonces, con lo que tú estás diciendo, o sea, justo yo estoy escuchando lo que me están diciendo la gente que es igual a mí. Correcto. Pero si yo volteo y veo que al frente de mi colonia hay, por ejemplo, yo vivo en la Roma, y en la Roma conviven todas las clases sociales. Sí. Todas, o sea, y la gentrificación y todo. Y entonces, si yo camino una calle, veo a una mamá que tiene un puesto ambulante que va a recoger a sus hijos a la escuela. Sí. Y a ella le llega el programa social. Uh-huh. Y camino un poco más y veo unos departamentos que cuestan 40,000 pesos al mes. Sí. Y esa gente puede o no, y nos saludamos, ¿no? Correcto. Y así, o sea, todo se ve así. Pero si yo le pregunto a la señora que renta un departamento de 40,000 pesos, seguramente me dirá, López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum no hizo nada por mí. Exacto. Pero si yo voy con la señora que tiene un puesto ambulante, que vive, o sea, bueno, más bien, que va a la misma escuela en la Roma Norte, ahí, y le digo, oye, ¿tú qué piensas del presidente López Obrador? Seguramente me dirá, yo recibo un apoyo gracias a que hizo la reforma constitucional, ¿no? Porque todo el mundo ya sabe que ese es su derecho y que nadie se lo puede quitar. Uh-huh. Entonces es como la polarización que existe. Mucha gente que nosotros no veíamos decía, claro que voy a votar por Claudia Sheinbaum. Y también la gente que no quería a Xóchitl. O sea, la gente de otro estrato social que no quería a Xóchitl dijo, no hay manera de que esta sea nuestra presidenta. ¿Tú cómo viste eso? Tal cual, tal cual. Además, tal vez la diferencia, digamos, técnica de lo que acabas de decir, uh-huh. porque todos sabíamos quiénes apoyaban un lado y quiénes apoyaban al otro. Y todos sabíamos que los de un lado eran el doble que los del otro. Eso ya lo sabíamos. Por supuesto. Eso ya lo sabíamos. La cuestión era cuántos van a salir a votar. Ok. Esa es la diferencia. Porque, ¿y cómo lo medimos? Fíjate, en este país, todo lo que termina en IA, decimos que sí. ¿Usted dejaría de fumar? Sí. ¿Usted haría ejercicio? Sí. ¿Usted dejaría de beber? Sí. Y luego no hacemos nada. Pero cada que te dicen en IA, tú dices que sí. Claro que sí. ¿No? ¿Usted votaría? Y te dicen que sí. Y a la hora de salir, peinarte, ver a dónde tienes que ir a votar, hacer una cola como las que fueron ese día de la elección, ¿no? Y quedarte ahí 2 horas y votar, la convicción debe ser mucha. Entonces, si tú me preguntas mi modelo y otros, ¿en dónde está la diferencia? En eso, en que nosotros sabemos, según la historia, medir la gente de la que te dice que va a votar por alguien, cuántos de ellos sí realmente van a llegar a votar. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, yo veía lo que tú estabas viendo, pero además yo iba viendo en la percepción de triunfo y en la probabilidad de ir a votar, cómo los de acá iban pa. Yo decía, es que esto, mira, se hicieron las encuestas estas en los estados, uh-huh. ¿no? Unas más famosas que otras, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en esas? Sin saberlo y sin importar quién las ganó. No importa quién las ganó. Pero que la gente haya creído que tuvo que ver en quién quedó, aumentó todavía más la percepción de triunfo. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, claro, ganó el más popular, dijeron en unos casos. Entonces, eso le dio y le sumó a la percepción de triunfo. Y yo veía
Y yo veía, y decía, bueno, ¿y esto? Pues esto va a ser otro fenómeno. Y 34 millones. 2021. Sí. Te voy a hacer una pregunta. 2021 decían que la participación ciudadana, no, sí fue 2000, sí, que la participación ciudadana iba a ser poca. Uh-huh. Era una intermedia. Uh-huh. El país estaba, o sea, digamos, feliz, pero había una parte muy enojada. Uh-huh. Ahí es donde se pierde la mayoría de la Cámara. Sí. ¿Hubo más participación en las intermedias del 21 que en otras? No. En otras intermedias no. No. ¿Qué fue lo que pasó? Me parece a mí que Morena vivió por primera vez la diferencia entre ser borracho y ser cantinero. Es la verdad. Porque cuando Morena ganó en el 2015 las alcaldías de la Ciudad de México, sí, lo echó todo, y se metió. Cuando llegamos al 21, las alcaldías, que te recordarás se perdieron la mitad, sí, me parece que no se entendió ese tipo de guerra y Morena creyó que seguía jugando una sola guerra nacional, basado todo en una sola figura, que era Andrés Manuel, y luego en la ciudad, por el caso de la ciudad, de Claudia Sheinbaum, y que por ellos iba a ocurrir el mismo fenómeno del 2018, o sea, que iba a continuar, pero realmente eran guerras más chiquitas. Había 300 guerras. En la ciudad había 16 guerritas que eran distintas unas de otras. ¿Por qué le digo lo de borracho y cantinero? Porque también en la ciudad, es la primera vez en la Ciudad de México, porque empezó en el 2015, que Morena tuvo que elegir candidatos dentro de Morena. Sí. Antes no, antes era al revés. A ver, ¿quién sobró por acá? ¿Quién quiere? ¿Quién se rifa? Porque a ver, ¿quién va a querer a Benito Juárez, no? Sí, claro. ¿Quién se rifa? ¿Quién parece medio fresa? Tú vas, hermano, ¿no? Ahora no. Ahora ya Morena, como partido, ya tenía 2, 3 opciones y los procesos internos siempre duelen. Y era el primero que le tocó, ¿no? Vamos a ver si para el 27 lo aprendieron o no lo aprendieron, porque otra vez hay 17 estados, hay 300 distritos, ¿no? ¿Y tú cómo lo ves? ¿Te aprendimos o no aprendieron o no aprendieron? Yo me parece que sí, me parece que tú ves las decisiones que está tomando la presidenta, independientemente de la gobernanza, afectan lo electoral, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo veo que sí se están haciendo cosas que se deben hacer, ¿no? ¿Tú crees que las encuestas sirven para el quehacer político, para que se haga una buena política pública? Hijo, esa es una extraordinaria pregunta y no les va a gustar a los que están hoy, pero lo voy a decir. A ver. Las encuestas no sirven para gobernar. Ok. Las encuestas es medir la opinión pública para posibles reacciones a políticas públicas. Pero no sirven. Bueno, el primer gobernante que hizo encuestas en el mundo se llamaba Poncio Pilatos, que salió a su palacio y les dijo, ¿a quién me echo opinión pública? Voy a hacer una encuesta de aspirantes. ¿A quién me echo? ¿A Jesús o a Barrabás? Y hasta hoy se arrepiente de haberle hecho caso a las encuestas. Claro. Sí, la opinión pública no sabe de políticas públicas. Por eso escogemos a nuestros gobernantes y ellos toman decisiones. No, nosotros no podemos ir decidiendo. Qué democrático eres, Rodrigo. Bueno, qué bárbaro. No podemos ir decidiendo conforme a la gente, porque la gente no sabe de aeronáutica, por ejemplo, ¿no? Hay expertos. Entonces, pero sí sirven las encuestas, sí sirven para ir midiendo, ¿no? Posibles reacciones. Si yo tengo 3 pesos, ¿en qué prefiere la gente que yo los gaste? ¿No? Entre esta y esta y esta, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Porque gobernar es impopular. Claro. Por definición. Tú tienes que tomar... Elegir entre inconvenientes. Claro. Yo siempre pongo el ejemplo que es como si tus papás te hubieran dejado hacer siempre lo que... ¿Y quieres que vayamos acá o quieres que vayamos allá? ¿No? Allá, vamos para allá. ¿Y quieres que haga? Pues no siempre vas a tener... Como niño no estás preparado para tomar ciertas decisiones. En la democracia pasa un poco lo mismo y en la gobernanza igual. Hay veces que te tienen que llamar la atención y poner límites y eso no es popular y tus papás... digamos, en ese momento no los quieres, y con el tiempo lo aprendes y los vuelves a querer, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre popularidad y aceptación de un gobierno? Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Porque esa aceptación, esa aprobación va de la mano de la popularidad. Okay. Y pongo el ejemplo, el presidente López Obrador lo dejó explícito, porque tú veías que él tenía una aprobación del 75%
pero en seguridad tenía 20%, 30%. Es decir, él y la popularidad de su gobierno estaban altísimos, pero cuando evaluabas temas específicos de su gobierno no estaban tan bien, ¿no? Entonces, esas diferencias te hacen ver que la aprobación del gobierno iba mucho más en función de la popularidad del personaje que del trabajo. Por eso, a mí esta onda de que todos estemos preocupados de ¿y cuánto tiene? Y vas en la calle y te preguntan, ¿es cierto que ya bajó o no ha bajado? Y yo digo, ¿qué les importa? Sí, ahorita no nos sirve eso, al contrario. Pero para mí, como se debe medir un gobierno, es bien fácil. Es, a ti te está trayendo, ¿tú estás mejor o estás peor? Yo estoy mejor. Ya está. No relacionar los resultados de gobierno con cómo te cae una persona o si es del partido que te gusta o no te gusta, ¿no? Entonces, para mí, yo hago preguntas como, ¿tú crees que este es un gobierno que funciona o no es un gobierno que funciona? ¿No? ¿Tú volverías a votar por ellos o no volverías a votar por ellos? ¿A ti te ha ido mejor o te ha ido peor desde que gobierna esta persona? Y así es como yo mido, y con base en eso se los acercas a los gobernantes y les dices, hermano, por acá hay que cambiar porque no te está yendo bien, ¿no? ¿Cómo se explica que la percepción de inseguridad haya subido y los índices delictivos hayan bajado? Esas buenas preguntas. Mira, me parece a mí que se ha puesto el foco encima del tema. Y entonces tú estás tal vez con el secretario más mediático de todos. Sí. O sea, la verdad es que se agacha, se abrocha las agujetas, 30,000 likes, ¿no? Bravo. 30,000 likes. Sí, es un fenómeno. Él es un fenómeno. Él es un fenómeno. Y luego la presidenta tiene un día específico para hablar del tema. Sí. Y luego la presidenta en estas mañaneras en donde cualquiera le pregunta cualquier cosa, le sacan ese tema. Cualquier cosa, buena o mala. Le sacan ahí el tema y luego te explotan 2 o 3 cositas. ¿Qué es lo que parece? Que nosotros mismos vemos en los medios todo el tiempo el tema de seguridad. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, cuando tú estás así, ¿sabes qué creo que podríamos ganar a nivel mundial? Un mundial de apodo para delincuentes. O sea, a ver, ni los rusos, ni tú, nada, no hay manera. El Botox, el Limones, el Tolín, el Mencho, el Cachetes, el N, el Gordo. No hay manera que nos ganen en eso. Un récord Guinness. Por segundos. ¡Pa! Entonces uno está viendo eso en los medios y dices, puta, pues ¿cuántos son? Yo me había quedado... No me estoy riendo. Yo me había quedado con el Chapo y el Mayo. No, puta, ahorita ya Limones, el Botox, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esta percepción de, en realidad se están entregando resultados, pero entregar resultados en ese tema se convierte también en volver a poner la demanda en la mente del consumidor. Sí. Eso es. Si fuera mercadotecnia, digamos, están poniendo la principal demanda en la mente del consumidor todo el tiempo. Además de ser un tema que no se va a resolver nunca. No. Nunca al 100%. No es como tal vez el no circula resolvió el problema de contaminación. No, acá no, porque acá se te pierde la cartera en el metro y lo primero que vas a decir es me la robaron. Es un monstruo de 1000 cabezas. Si tú estás todo el tiempo poniendo la lupa, evidentemente le estás diciendo a la gente cuál es el principal problema, ¿no? ¿Y cómo ves, ahora hablando del fenómeno, cómo ves el panorama para el 2027? Fíjate, va a depender, ahora que está lo de la reforma, va a depender los aliados, va a depender, pero no por un asunto del número de votos, porque me parece que lo que está en juego es la percepción de triunfo otra vez de la que yo vengo hablando, ¿no? Entonces la reforma electoral a lo mejor hace que te enojes con alguno de tus amigos y eso aumenta o eso reduce la percepción de triunfo. Ya salió el PAN a decir que no va a ir con el PRI. ¿Eso aumenta o reduce su percepción de triunfo? Movimiento Ciudadano dice que ellos solos hasta la muerte. ¿Eso aumenta? Es decir, me parece que nos falta ver, y sobre todo hoy en día,
la manera de escoger los candidatos de todos los partidos si lo hacen con base en competitividad, es decir, quién tiene buen conocimiento, pocos negativos, ¿no? O con base en la popularidad, que son cosas diferentes, ¿no? Entonces, lo que tú decías, veremos si Morena aprendió la lección, no solo del 21, sino de Durango y Veracruz, y empiezan a encontrar candidatos competitivos y no populares, y o los de enfrente empiezan a ver que las alianzas entre polos opuestos no funcionan y empiezan a buscar otro tipo de alianzas. ¿No? Yo creo que pasa mucho más por las decisiones que va a tomar Morena en cuanto a sus candidatos y alianzas que por las que puede pasar por la oposición, todavía. ¿Tú ves al electorado más volátil que hace 20 años? No, no. O sea, ¿están convencidos ahora? ¿Sí representa...? ¿Sabes qué pasa? Que se mueven por lo mismo. Ahora lo entendemos. Esta percepción. ¿Por qué ganó Fox, digamos, hace 26 años? ¿Por qué ganó Fox? Porque convenció a la gente que le podía ganar al PRI. Entonces, los mexicanos seguimos siendo los mismos. Los mexicanos seguimos moviéndonos por las mismas cosas, seguimos persiguiendo las mismas cosas. Las modas nos van cambiando los pretextos, ¿no? Las modas nos van cambiando los pretextos, pero lo que nos mueve es lo mismo. Lo que sí es cierto es que estamos más informados. Es verdad. Mira, ¿sabes qué veo ahora que no había antes? Voto diferenciado. Antes... Todo PRI. Todo PRI. Mira, entre la presidenta Claudia Sheinbaum y los diputados federales de Morena hay 3 millones de votos de diferencia. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que hay 3 millones de personas que tacharon Morena en las elecciones para presidenta y no tacharon Morena para el diputado federal. Eso me parece que hoy en día es algo que sí no existía, ¿no? La gente hoy, bajo esta información, ya se siente que su voto vale, cosa que eso es importante, antes no, que su voto vale y se siente con el poder de decir a este sí, a este no, sin importar el color, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que sí ha cambiado. ¿Qué es lo que más te sigue sorprendiendo cuando encuestas de la sociedad mexicana? Los ciclos. De eso hablaba el otro día. Es increíble la cantidad de ciclos que se repiten en este país. O sea, si tú te das cuenta, cuando tú encuestas durante tantos años y tienes la historia medida, por ejemplo, esta parte de por qué en las intermedias siempre hay la misma participación. Es increíble. O sea, ¿Un 30, 40%? Sí, pero además nuevas generaciones, y sigue siendo igual, ¿no? O estos candidatos o aspirantes súper populares que siempre salen cada determinado tiempo. Si tú me preguntas, la verdad es que la vida política de este país es cíclica, es cíclica. Entonces eso la verdad a mí me sorprende mucho. Ya terminamos, pero antes de que despida esta bonita entrevista, voy a profundizar más en algo que dijiste al inicio. Sí. Eres fanático de los Pumas. Muy. O sea, Puma y corazón, corazón, Muerte. corazón. Ok. Quiero preguntarte, ¿quién es tu jugador favorito de todos los tiempos? Hugo Sánchez, por mucho. ¿Hugo Sánchez? Por mucho. O sea, eres madridista. Completamente. ¿Sí? O Sí. sea, entre el Barcelona, aquí no les va a gustar porque ellos les van al Barça. Porque son muy jóvenes estos chicos, son muy jóvenes, por eso. ¿Sabes qué pasa? Que yo me levantaba a las 7 de la mañana todos los domingos a ver jugar al Real Madrid, porque a mí me tocó cuando Hugo salió campeón con los Pumas y se fue al Madrid. Entonces, exactamente, yo le voy al Madrid porque me levantaba a ver a Hugo Sánchez, que era de los Pumas, por eso le voy al Madrid, por los Pumas. ¿Y cuál es tu gol favorito? El de Logroñés, sin duda, el de Logroñés, el señor gol se llama, ¿no? Es uno de chilena. ¿De Hugo? De Hugo, en el estadio de Logroñés. Y se paró todo el estadio y con pañuelos y le aplaudieron y fue un gol. Además, tú sabes que Hugo Sánchez metió 38 goles de un solo toque. Es el único que lo ha hecho en la historia del mundo, del planeta. Los 38 que metió fue de solo un toque. No lo sabía, ahora ya lo sé. Soy muy fan de Hugo Sánchez. Ahora, ¿tú prefieres ir al estadio o estar en tu casa? No, yo voy al estadio cada 15 días desde el 98, o sea, casi 30 años. O sea, vas al estadio Sí. a ver a los los Pumas. Cada 15 días. Cada 15 días. Sí. Ok. Ahí en CEU. Ahí en Seúl. Sí, ¿Y sí. qué se siente ese sol? Porque yo justo antes de entrar estaba hablando de que antes iba mucho al estadio universitario a ver a jugar a los Pumas y que el calor es insoportable. Sí.
te voy a llevar a una zona donde no hay calor, que es donde voy ahora. Bueno, es que tú, ya lo acabas de decir, era muy fifí y yo voy al... No, ¿sabes qué pasa? Pero estuve muchos años yendo al otro lado. No, CEU es increíble para mí y es una de las cosas que mi hijo no me agradece y me reclama todos los días porque él sí realmente nunca ha visto campeón a los Pumas. Y entonces es triste, es verdad. Mi hijo tiene 14 años y nunca ha visto campeón a los Pumas. Y me dice, puta, es que ¿por qué le voy a los Pumas, papá? Pero va al estadio y siente esa energía que hay en CEU y se sabe el Goya desde que tiene... Antes de poder hablar bien, ya cantaba el Goya, ¿no? Dijo Goya antes de que mamá. Te lo juro. Lo dices de broma, pero te lo juro. Sí. Muchas gracias por venir, Rodrigo. Te agradezco mucho. Fue una gran plática. ¿Algo que nos quieras decir como conclusión? No se dedican a las encuestas. Eso para empezar. Y segundo, los medios cobran un papel súper relevante en esto de las encuestas, porque justo son los medios los que nos meten a todas las encuestas en la misma canasta. Entonces hablan de las encuestas. Y yo creo que no se vale hablar de las encuestas, así como no se habla de los doctores y no se habla de los periodistas. Entonces, estaría bien que nos pusiéramos de acuerdo los medios y los encuestadores en qué ver y qué no ver de una encuesta, para saber ustedes también qué encuestas presentarle a la gente y qué encuestas no presentarle a la gente. Con este regaño nos despedimos de CDP Mañana. Gracias por ver esta entrevista. No se olviden suscribirse, comentar y compartir este video. Nos vemos después con el corazón por delante. ¡Adiós!